Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos pues a este su programa de Rutas y Retos de Legalidad de la de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho del UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre pues es un verdadero privilegio, un gusto, pues que me permitan estar en sus hogares, en sus dispositivos a la distancia, con grandes personalidades, grandes amigos, grandes abogados, contadores, especialistas, pues de diversas materias del derecho, sobre todo en la rama fiscal. Y pues el día de hoy, créanme que estoy muy complacido de tener pues en los controles, en los micrófonos, pues a mi querido amigo, el abogado, maestro Eli Martínez Osuna, que realmente, como lo he dicho en múltiples ocasiones, ya es un invitado que hemos tenido, es una persona a la que aprecio y admiro mucho. Y el día de hoy pues vamos a hablar un tema pues bastante relevante que tiene que ver con los tratados internacionales en materia impositiva, en materia fiscal. Obviamente estamos hablando que ahí entran los tratados para evitar la doble tributación también. Pero bueno, aquí pues el especialista es nuestro querido maestro Eli. Así que muchas gracias por estar con nosotros, querido amigo. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Juan? Es un verdadero gusto poder acompañarlos el día de hoy. Tarde lluviosa como tenía que ser y un verdadero honor poder compartir este conocimiento de fundamental importancia a nivel global, sobre todo para las operaciones que se llevan a cabo en términos de los tratados internacionales de los cuales México es parte principalmente. Es un verdadero gusto, es un verdadero honor poder acompañarlos, como te comento, y realmente me es grato poder estar hoy aquí con ustedes. No, pues es más grato para nosotros, estimado amigo. Pues bien, pues vamos a empezar este maravilloso programa preguntando, pues cómo nos introducimos al tema, querido Eli, cómo vamos a comprender pues el tema de estos tratados internacionales en materia impositiva. Efectivamente, querido Juan, pues te comentaré que el día de hoy es tan importante esta materia, toda vez que gran cantidad de operaciones que se realizan en el mundo actual, que conocemos en este siglo XXI, pues son a través de transferencias electrónicas, son a través de utilizar las redes sociales, incluso a través de dispositivos móviles que eran inimaginables para hace algunos años o el siglo pasado, sin ir a más. Sin embargo, no es de hoy nada más que se llevan a cabo la doble imposición, sino que desde hace ya muchos siglos, incluso milenios, se había venido gestando esta parte de pagar doblemente el tributo. Pero lo relevante aquí viene a ser cuando surgen temas tan trascendentales que marcan la historia, que generan nuevas interpretaciones de la norma, de las cuales pues estaremos analizando más adelante. Y es así que me gustaría compartir una presentación sin más, a efecto de poder ilustrar de manera efectiva el tema que queremos compartir hoy, que es los tratados internacionales. Los tratados internacionales en el ámbito del derecho. Pero ahí está. Creo que no lo logro compartir. No, aún no se nota la pantalla del cambio. No se nota, ¿verdad? Pero ya está habilitado de que se puede compartir. Sí. Ok, ahí está. ¿Se alcanza a apreciar? Sí. No, bueno, yo todavía no lo veo. Ok, ahí. No, no sé por qué no se ve. Ok. Dice... Ok. Ahora, ¿Ahí? ya.
Perfecto. Bien, como tenemos de tema y como verás, el fondo de mi imagen es el Camp Nou, que es en relación al estadio del equipo de fútbol Club Barcelona. Es algo que es muy conocido para muchos. Para los que no, es un equipo de fútbol español de los más famosos a nivel mundial y de los que más ingresos tienen también. Y luego nos pones a Messi. El punto aquí que vamos a analizar es los tratados internacionales de doble imposición, pero al mismo tiempo con una perspectiva también haciendo eco de una noticia que se ha llevado a cabo hace apenas 1 o 2 días, que es el caso Messi, el cual estaremos comentando. Perfecto. Como habíamos mencionado, el pago de los impuestos es algo que ha tenido más eco en estos últimos años, pero que también ya se había llevado a cabo desde épocas muy remotas. Estamos hablando desde la época antigua de la Biblia, así como también desde la época de los griegos, obviamente. Habían impuestos para guerras, habían impuestos que ya se habían reconocido en aquel entonces para efecto de solventar los gastos públicos, de los cuales son necesarios para que un Estado-nación pueda subsistir. En Roma, por supuesto, ya se conocían diversos tipos de impuestos necesarios para que se pudieran llevar a cabo, y no es la excepción el caso de nuestro país, México, en el cual existe una ordenanza de carácter fundamental, como es la Constitución, que en su numeral 31, fracción cuarta, ya establece la obligación de todo mundo de pagar impuestos, ya sean mexicanos, extranjeros. Existe una obligación misma que se encuentra reconocida en las leyes y que en su defecto en los reglamentos y ordenanzas, etcétera, ¿no? Básicamente, los impuestos están en todas partes, los encontramos de todas las formas, de todas las medidas, de todos los tipos de gravamen. En ese sentido, los impuestos fungen para efecto de poder solucionar ciertos conflictos, ciertos problemas sociales. Y esos problemas sociales no son más que la misma necesidad del pueblo para efecto de solventar sus problemas, sus necesidades, sus servicios, tales como, y que al mismo tiempo tienen ciertos objetivos, como lo es el bienestar social, solventar necesidades colectivas, ¿sí? Y que, como ya lo comentamos, esto tiene su fundamento en las normas fundamentales de la Constitución, como pueden ser el artículo 31, fracción cuarta, el artículo 73, fracción séptima, entre otros. Sí. Básicamente, estamos señalando la forma, estamos señalando los precedentes que marcan las necesidades del impuesto, que en este caso es el gasto público para solventarlo y que luego entonces está fundamentado. En ese tenor, en ese contexto, existen diversos criterios de vinculación para efecto de poder señalarle a alguien que tiene que contribuir. Y esos criterios se pueden dividir en dos, básicamente. Uno de ellos es el criterio subjetivo, que se basa en que, dependiendo tu nacionalidad, puede ser la cantidad de impuestos que pagues. Casi ningún país lo reconoce ese criterio, ningún país lo aplica, más que se sabe de que Israel, que es el Estado que por tener su nacionalidad se ha de pagar impuestos. En otros aspectos, en cuestión de cumplimiento de obligaciones fiscales, Estados Unidos, por tener la nacionalidad, es necesario cumplirlas. O sea, perdón que te interrumpa, querido Eli. Entonces, adelante. Para que quede un poco claro para las personas que nos escuchan, estamos hablando que es el criterio subjetivo, dice o nos dice prácticamente que tú tienes que pagar impuesto al Estado del cual tienes su nacionalidad, independientemente del país en que te encuentres. Si tú generas riqueza, el impuesto se lo tienes que pagar al país de origen de donde tú eres. Así es. ¿No? Okay. Respecto, digámoslo en términos técnicos contables, ¿no? Respecto a esa modificación positiva de tu patrimonio, tienes que, o sea, la riqueza que hayas generado, si tú eres de cierta nacionalidad, tienes que forzosamente pagar
un impuesto a tu país por el solo hecho de tener esa nacionalidad. ¿Sí? ¿Ok? Y luego entonces también dentro de esta misma categoría de criterio subjetivo se encuentra otro criterio subjetivo, que es el de renta mundial. El de renta mundial es un criterio que nos dice que si tú eres residente de un estado, tú tienes que pagar impuestos de ese lugar donde eres residente respecto a todas tus rentas, o sea, tus ingresos netos, respecto a tus ingresos que hayas generado en todo el mundo. ¿Sí? O sea, tú tienes que pagar impuestos de todo lo que hayas generado en el mundo, ¿sí? En el país de donde eres residente y no en otro lugar. ¿Vaya? Eso es básicamente el criterio subjetivo que se denomina sistema de renta mundial. La mayoría de los países es el que aplican, sobre todo países desarrollados y obviamente también países no tan desarrollados, sino en vías de desarrollo, como es el caso de todos los que conforman la OECD, incluyendo México. Y por otro lado tenemos el sistema de vinculación que se categoriza como un sistema objetivo, porque lo que busca, lo que analiza, no es respecto a la situación jurídica del sujeto, vaya, ¿no? Sino de dónde se están obteniendo esas rentas. Y en ese sentido es que el criterio objetivo, de ahí se desprende lo que es un criterio que se denomina fuente de riqueza, que lo que significa no es analizar al sujeto, no es el estatus de residencia del sujeto, vaya, sino más bien de dónde obtuvo esos ingresos el contribuyente, el sujeto pasivo. En este sentido, si en un país en donde únicamente se paga ingresos respecto a su fuente de riqueza, entonces ese país le cobraría impuestos a los sujetos que generen ingresos en esa jurisdicción únicamente. A ese país no le va a importar si esa persona, extranjero o residente en ese país, obtuvo ingresos en otras jurisdicciones. Solamente le va a importar las ganancias que obtuvo en su jurisdicción. Un ejemplo de esto lo podíamos encontrar hace poquito más de 10 años en el estado de Panamá, en el país de Panamá. Ahí su jurisdicción, o sea, su normativa decía que solamente respecto a los ingresos que se obtengan en esa jurisdicción se van a pagar impuestos, ¿sí? Sean residentes o sean extranjeros, pero las ganancias que obtengan de otras jurisdicciones, de esas, están exentas simplemente, ¿sí? Es un claro ejemplo de cómo hace algunos años el país de Panamá tenía ese criterio de vinculación, un criterio objetivo basado en la fuente de riqueza. Y otro criterio que se le podría considerar fuente de riqueza y que la mayoría de los países desarrollados y demás que participan en esta aldea global de los tratados internacionales hacen siempre énfasis en sus normativas internas y también en sus tratados lo reconocen, es el establecimiento permanente. Que básicamente lo que dice el establecimiento permanente es que es un extranjero que no es residente en el país, pero que dentro del país tiene un lugar de negocios. Ese lugar de negocios hace algunos años, antes de algunas reformas del impuesto sobre la renta, ese lugar de negocios únicamente se le denominaba un lugar fijo de negocios. Y entonces aquí el análisis vendría a ser en qué tan fijo era el lugar, si era fijo o si no era fijo, porque el lugar de negocios ahí estaba, ¿no? Actualmente se hace más amplio el concepto
y se establece que no solamente es un lugar fijo de negocios, sino solamente es un lugar de negocios. Ahí se abre un poco el panorama, ¿sí? Para efecto de poder considerar prácticamente cualquier actividad empresarial o de servicios como una actividad de negocios que se encuentran en un lugar específico en esa jurisdicción. Y bueno, básicamente eso, para no profundizar un poquito más en establecimiento permanente porque llevaría bastante tiempo. Pasando a otro concepto, ya entramos al tema de doble imposición. Doble imposición, para un experto en la materia, reconocido jurista, que se llama Bryan Arnold, dice que la doble imposición es la imposición de gravámenes de dos o más estados soberanos sobre los mismos ingresos en un mismo periodo de tiempo y de la misma persona gravable. ¿Sí? Eso es lo que Bryan Arnold nos dice. O sea, ¿qué es la doble imposición? Es una imposición de gravámenes en donde dos o más estados soberanos, ¿sí? Toman impuesto respecto a un mismo ingreso, respecto a un mismo periodo de tiempo y de la misma persona gravable. Ahora, ¿cuándo surge la doble imposición internacional? Cuando dos países se encuentran involucrados en el cobro de un impuesto, como lo habíamos dicho, dos estados-nación se enfocan sobre un mismo impuesto. Y básicamente existen criterios de sujeción distintos. Y eso ya lo habíamos comentado. Ahora vamos a pasar a otro, a profundizar un poquito en esta cuestión. Esta doble imposición que prácticamente es recaudar el impuesto sobre un mismo ingreso, una misma persona y la misma temporalidad, un mismo ejercicio, es considerado como una doble imposición jurídica. Una doble imposición jurídica, la cual en su defecto genera inequidad, genera un desincentivo a la inversión y al mismo tiempo genera que los contribuyentes realicen prácticas evasivas para efecto de no pagar el impuesto o bien prácticas elusivas. Pero también nos encontramos con un concepto muy similar que es la doble imposición de carácter económica. La doble imposición de carácter económica es prácticamente lo mismo. Es dos estados graban un mismo impuesto, ¿sí? Graban un mismo periodo, pero diferentes contribuyentes. Son diferentes los actores, actores pasivos, en este caso los contribuyentes. Un ejemplo de esto es cuando existe una empresa matriz y luego entonces tiene sus filiales en otro país y la filial tiene que pagar un impuesto respecto a los ingresos que obtuvo ese ejercicio. Y una vez que haya pagado dichos impuestos, entonces envía su pago de dividendos a la empresa principal, a la tenedora de las acciones, a la matriz, y al momento de que las envía, ese ingreso que va a obtener la matriz, también le estarían cobrando un impuesto, porque para la matriz, respecto a los ingresos de la filial, para la matriz representa también un ingreso, ¿sí? A pesar de que ya haya pagado impuestos, la filial al enviar los dividendos después de impuestos a la matriz también le estarían cobrando más impuestos en determinado momento, ¿sí? Y luego entonces la tasa impositiva se eleva al 54% aproximadamente. ¿Esto qué nos da a entender? Que el pagar, que nos da a entender que la doble imposición es el principal problema y causante, como comentábamos, para que exista inequidad respecto a las inversiones, para que exista un desincentivo, para que más empresas inviertan en ciertas jurisdicciones y obviamente a prácticas evasivas. Y esta es la razón principal para que surjan, para que
para que surjan, para que se genere la idea y la necesidad de establecer y firmar convenios para evitar la doble imposición. Esta es la principal fuente. ¿Y por qué es la principal fuente? Porque evidentemente para eso son los convenios para evitar la doble imposición, para buscar la manera de crear o generar una neutralidad en la inversión y con ello no pagar doblemente un impuesto, sino de que éste pueda suprimirse de manera equitativa, de manera justa y de manera que cada una de las partes, en este caso los estados, y al mismo tiempo el contribuyente, lleguen a un común acuerdo. Bueno, aquí existe un ejemplo de doble imposición jurídica. Vamos a adelantarnos un poquito a este ejemplo, vamos a ir al otro. Aquí tenemos una doble imposición económica, es básicamente lo que ya comentamos. Una empresa, vamos a ponerle de nombre, la de color celeste, es por nombre Y, tiene un ingreso de 1,000 pesos. Esta empresa va a pagar en el estado número 2, en el estado denominado 2, va a pagar el 30%. Y una vez que pague el 30%, va a enviar sus dividendos a la empresa tenedora de acciones, que es el cuadrito que está de color verde. Para cuando envíe el pago de dividendos, ya no van a ir íntegros los 1,000 pesos, sino que van a ir 700 pesos. De esos 700 pesos que envía, inmediatamente el estado número 1, que es el que está arriba, es el de la jurisdicción de la empresa de color verde, le va a solicitar el pago de un impuesto del 30%. Al final, la empresa tenedora, de ser un ingreso en donde inicialmente fue de 1,000 pesos, al final se convierte en 490 pesos el impuesto, el ingreso después de impuestos. Eso nos hace entender de que realmente una doble imposición es totalmente perjudicial para una empresa. ¿Por qué? Porque le menoscaba su patrimonio de una forma inequitativa, una forma que no es justa de ninguna manera y que desincentiva la inversión en otros países, lo cual no es, en términos económicos, no es viable que una empresa estaría invirtiendo en otra jurisdicción si le van a cobrar impuestos allá y también le van a cobrar impuestos aquí. Esa es la principal razón por la cual surge la necesidad luego entonces de poder establecer convenios para evitar la doble tributación. Y una vez justificando, aquí hay otro ejemplo, una vez justificando esta situación, podríamos mencionar de que para esos efectos no solamente existen los convenios de doble imposición para solucionar este tipo de problemas de doble tributación, sino que también existen otros mecanismos. Y dentro de estos mecanismos encontramos en primera instancia soluciones de carácter local. Y dentro de esas soluciones encontramos un concepto que se le denomina acreditamiento, otro exención y otra deducción. La deducción no hemos de profundizar en cada una de ellas, pero básicamente lo que busca es la disminución de la tasa. ¿Sí? Lo que busca la deducción es la disminución de la tasa, mientras que la exención es dejar de pagar totalmente cualquier tipo de impuestos. Si ya pagaste, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo. Bueno, lo que busca la exención es el impago total del impuesto. Y lo que busca el acreditamiento es que se te reconozcan los pagos que ya llevaste a cabo en otra jurisdicción. Me explico. La deducción lo que busca es generar una disminución de la tasa, pero solamente va a disminuir, digamos, una parte, pero no genera una equidad, una neutralidad respecto al impuesto que estarían cobrando. Mientras que la exención lo que va a generar es dejar de pagar totalmente el impuesto
y al dejar de pagar totalmente el impuesto, solamente una de las jurisdicciones es la que sale beneficiada, lo cual también se le podría considerar que no es del todo equitativa, no administra correctamente a quién le va a tocar el impuesto. Y finalmente el acreditamiento, que es reconocer los pagos que ya hiciste, ¿sí? De manera directa, ¿sí? Esta podría considerarse, digamos, la medida, el mecanismo más adecuado para poder llevar a cabo y evitar la doble imposición. Y como comento, estas son medidas que en principio se pueden representar en la legislación local. Sin embargo, también es viable poderlas observar en la legislación internacional, que en este caso son los tratados internacionales. Bien, como comentábamos, la legislación doméstica es una primera instancia para solventar este problema. Otra forma es los convenios para evitar la doble imposición y otra forma es los convenios multilaterales, los cuales todavía están en boga y todavía están por verse en su forma de aplicación. Continuando con ello, vamos a enfocarnos un poquito más respecto a la doble imposición en su apartado de tratados internacionales. En términos generales, existen dos tipos de convenio, o más bien dos modelos de convenio. El modelo de la OSD, que es este color celeste, y el modelo de la ONU. Ambos son válidos. A partir de ambos, es que la mayoría de las jurisdicciones que tienen firmados tratados internacionales, o más bien todas las jurisdicciones, tienen como principal fundamento alguno de estos dos convenios. Esto va a depender de qué tipo de estados sean. Si son estados en vías de desarrollo, lo normal es que si desean tomar ciertas ventajas respecto a la forma, a la mecánica que ellos, o la mayor parte de sus inversionistas que tienen y poder sacar cierto provecho de ello, tomen a los convenios de las Naciones Unidas como su modelo principal. Y por otro lado, aquellos países que son desarrollados y tienen como principal criterio el de renta mundial, entonces analizan o tienen como modelo principal al modelo de convenio para evitar la doble tributación de la OSD. Básicamente tienen algunas diferencias que no son tan sustanciales, vaya, pero finalmente sí las hay, sí las tienen. Y como comento, un modelo, el de la OSD, va enfocado más hacia países desarrollados por la forma y la interpretación de la normativa, mientras que el otro ve más enfocado a países en vías de desarrollo. Bueno, a manera de concepto, los tratados para doble tributación están señalados, conceptualizados en la Convención de Viena de 1969. Este señala que es un acuerdo internacional celebrado por escrito por dos o más sujetos de derecho internacional, ya sea en un instrumento o más documentos conexos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, porque efectivamente a veces un convenio internacional no solamente se analiza como un solo documento, sino que vienen aparejados otros documentos fundamentales para su interpretación. En términos constitucionales de la ley mexicana, los tratados para evitar la doble tributación tienen su fundamento en la Constitución Política, en el artículo 133, en el 31, fracción cuarta, en el 73, fracción séptima, pero al mismo tiempo en el artículo cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Resolución Miscelánea Fiscal, en la 2.1.35. Sin embargo, desde el punto de vista
de las autoridades nacionales, lo más común es que si les preguntamos en dónde está establecido que debemos apelar a los tratados en determinado momento, nos pueden decir en la resolución miscelánea fiscal. Pero como sabemos, por técnica, la resolución miscelánea fiscal no tiene carácter de ley y por lo consiguiente su valor podría ser un poco limitado. Sin embargo, por ello es necesario siempre que señalar como principal fundamento de los tratados internacionales lo que es la Convención de Viena en su numeral 31, 32 y 33 principalmente, en el cual señala que la obligatoriedad para efecto que puedan tener los tratados para evitar la doble imposición. Bueno, los tratados para evitar la doble imposición tienen ciertas características, en su naturaleza jurídica y que debemos reconocerlas como Estado. Los Estados lo deben reconocer como tal, entendiendo en el contexto en el que fueron creados, las situaciones en que fueron pactadas, y en ese sentido señalar, por ejemplo, que una de sus características es que son duales. Son duales porque, por ejemplo, son duales porque es necesario analizarlos respecto a la literalidad de lo que dicen, lo que establecen, pero al mismo tiempo analizar cuáles son las intenciones que las partes pactaron al momento de firmarlos y cuál fue el contexto en que se firmaron para efectos de poder hacer interpretaciones. Y con ello, obviamente, evitar algunos de los conflictos más comunes que se padece en la cuestión internacional en materia de tratados, que es la elusión fiscal o bien el aprovechamiento de beneficios por personas que no están autorizadas o no son beneficiarias de tratado. Analizar el conflicto espacial respecto a las normas en el sentido de que la aplicación de dichos tratados no abarca solamente una jurisdicción, sino que implica el análisis, implica estar de acuerdo con otras jurisdicciones. Y esto es algo sustantivo. Y bien, también la aplicación hay que analizarla desde una aplicación de que es de buena fe y no solamente es una aplicación estricta. Si nos damos cuenta, nuestro derecho interno podría no congeniar, no empatar de manera total con la forma en que nosotros podemos entender el derecho internacional. ¿Por qué? Porque las leyes locales están basadas en una interpretación literal, en una aplicación estricta, mientras que un tratado se entiende de buena fe, no es una aplicación estricta, sino que le da la prioridad a la voluntad de las partes, a los acuerdos que lleguen y, por supuesto, dándole énfasis al fondo sobre la forma, cosa que normalmente no se lleva a cabo en una interpretación de ley local. Esto que comentábamos es respecto a la naturaleza de los tratados. Algunas de las cuestiones que nos enseña la Convención de Viena, ¿sí? Es que los tratados deben interpretarse de buena fe, deben interpretarse conforme al sentido corriente de las palabras, es decir, no rebuscar más, sino tratar de interpretarlas de forma sencilla, llana, y sobre todo que ambas partes estén de acuerdo. Y otra del análisis que hace la Convención de Viena en su numeral 31 nos enseña de que los tratados deben interpretarse teniendo en cuenta su objeto y su fin. Para esos efectos se requieren ciertos textos en donde van inscritas preámbulos, incluso anexos, incluso intercambio de documentos que se llevaron a cabo cuando se firmó el tratado. Esto nos sirve para generar un contexto de cómo
poder aplicar el tratado conforme al espíritu de la ley, o más bien conforme al espíritu que tuvieron en el momento las personas que llevaron a cabo ese tratado internacional. ¿Cuál fue la intención de cada una de las partes? Y conforme a eso poderlo interpretar. Es decir, y sin dejar de tomar en cuenta cuál es el objeto principal. Que en este caso, el objeto principal, ya lo hemos comentado, es evitar la doble tributación. Pero al mismo tiempo, al ser evitar la doble tributación, uno de los objetos principales es evitar la doble no tributación. Evitar la doble imposición y al mismo tiempo evitar la doble no imposición. Esto nos indica de que los tratados para evitar la doble imposición traen implícito el principio que ya comentamos también, es el principio de neutralidad. Tratar de tener la intención de que un inversor se le haga igual exactamente el poder invertir en México, que es su lugar de residencia, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Europa, o en alguna otra jurisdicción. Entonces, lo que busca es esa neutralidad. Y eso es uno de los principios fundamentales que se rescatan tanto de la Convención de Viena a efecto de poder interpretar este tipo de tratados. Pasamos a otra. Otro aspecto muy importante para tomar en cuenta en dicha interpretación es analizar el contexto con el que fue firmado. Habíamos comentado de que el contexto a veces son esos documentos que vienen aparejados en conjunto cuando se firman el tratado, que aunque dichos documentos no tengan la firma de las partes al momento de que llegan a un acuerdo, pero al final de todo, esos documentos, que es la exposición de motivos, si lo vemos de esa manera, o los comentarios, en el caso de que nos corresponde de los tratados para evitar la doble tributación, los comentarios al modelo de convenio de la OECD, comentarios al modelo de convenio de la ONU, estos nos sirven de contexto para efecto de poder llevar a cabo una interpretación más eficaz. Y si estamos interpretando conforme a esos comentarios y una de las partes está de acuerdo y la otra no, entonces, ¿quién tendría mayor respaldo para efecto de poder llevar una interpretación más eficaz conforme a lo que las partes decidieron o intentaron llevar a cabo? Pues lo que dicen los comentarios, la que está a favor de los comentarios. Esto es una cuestión de análisis, de estudio, que no solamente los tratados corresponden a un conjunto de artículos y ya, sino que hay que analizar caso por caso y en este sentido meterse a estudio respecto a los comentarios de cada uno de los convenios del cual se basaron los estados partes para poder llevar a cabo la firma de los tratados. Como habíamos comentado, esta interpretación debe ser conforme al sentido corriente de las palabras, conforme al objeto y al fin del tratado. Pero al mismo tiempo, no olvidar que existe también el principio de contemporaneidad que establece la Convención de Viena para efecto de poder interpretar los tratados, que no es más que ésta sea conforme a las reglas de derecho internacional que en el momento en que fueron firmados. Y al mismo tiempo, considerando los significados que en esta época se encuentran aplicando respecto a las palabras que fueron firmadas en aquel entonces. Este es un poquito enredado. Es una cuestión un tanto complicada, si así lo vemos, y confusa. También al mismo tiempo no es clara. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta lo que las partes decidieron en aquel tiempo cuando se firmó el tratado, pero al mismo tiempo es traerlos a la luz de los significados actuales de la palabra. Es decir, una especie de tratar de contextualizar lo ya escrito, lo ya analizado a la época de hoy, en términos generales.
A ver. Ya habíamos comentado el objeto y el fin. Y para ese sentido es necesario señalar que el método, el objeto y el fin no es más que utilizar un método teleológico y un método axiológico para poder interpretar el significado de los tratados. Y cuando vemos un método teleológico, nos estamos refiriendo a la voluntad de las partes que tuvieron. ¿Cuál fue esa intención detrás del tratado? ¿Qué fue lo que pretendieron analizar? Y como señalábamos, eso es a través de intercambio de información que se llevó a cabo, analizar todos esos documentos preparatorios para el tratado, analizar los comentarios. Y por la parte de la cuestión axiológica es qué es lo que pretende. Lo que pretende es evitar la doble tributación y evitar la doble no imposición. Esas dos cuestiones, con eso se basa para que luego entonces de manera práctica se lleve a cabo la interpretación conforme a la Convención de Viena. Obviamente existen también cuestiones tan fundamentales como es la buena fe. No existe aquí un Estado opresor que está sobre el otro y que le diga, tú me vas a permitir que yo recaude tantos impuestos. No, no existe eso, sino que todo es de buena fe. Y esa buena fe puede dividirse en dos, en una fe subjetiva y en una fe objetiva. Una fe subjetiva que lo que busca es la cuestión teleológica, la intención de las partes, y que se puede resumir también en una cuestión una cuestión muy notoria a nivel mundial con el plan de acción BEPS, de sus 15 acciones, y que básicamente es establecer la sustancia de las operaciones sobre la forma. La forma viene en segundo término y la sustancia, la intención de las partes es lo que se le debe hacer la prioridad. Y la cuestión de buena fe de carácter objetiva, que es analizar las operaciones respecto al contexto en que se llevaron a cabo y al contexto en que se está viviendo. Es decir, traerlos a el contexto actual, la interpretación de artículos de normativa que fue escrita hace cierta cantidad de años. Vamos a ir un poquito más rápido. Aquí vemos que la parte de la interpretación que se le debe dar a un tratado es la cuestión histórica. El método histórico que comentábamos es a base de documentos, preámbulos, anexos y todo instrumento que formó parte para efecto de poder pactar el convenio, incluyendo los comentarios. Los comentarios, comentamos también, es un material complementario que busca ilustrar, aplicar correctamente los convenios y sobre todo son útiles para efectos de llevar a cabo las disputas y ver quién tiene la razón y quién no la tiene, a quién se le permite que recaude y a quién se le limita su recaudación. Básicamente, para efectos de conflicto es que es necesario y fundamental poder llevar a cabo, poder analizar los comentarios. La mecánica de la aplicación de un tratado vendría siendo de una forma muy interesante. Existe existe la operación y bueno, primero que nada se tiene que analizar si de esa operación que se llevó a cabo en un ámbito internacional es una operación que tiene carácter de ser exenta o tiene carácter de que es gravada. En caso de tener carácter de gravada, habría que ver qué es lo que dice la legislación local. Específicamente en el título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En determinado momento de que ya analizamos la legislación local, nos dice, ¿sabes qué? Tienes que tributar sobre el 25% bruto de lo que obtuviste. Luego entonces vamos y analizamos qué es lo que establece el tratado. El tratado ya nos va a indicar cuánto es la tasa, si existe una disminución en la tasa que nos convenga más, ¿sí? O que si existe alguna retención de impuesto.
Básicamente, esa es la mecánica de la operación de tratado internacional para evitar la doble tributación. Y para eso también surge un problema un poquito grave que se le denomina Treaty Override. El Treaty Override no es más que cuando un Estado, con el afán, con el motivo principal de querer obtener dicho ingreso, lo que hace es interpretar el tratado conforme a su legislación local. Al momento de que hace esa operación, la autoridad de alguna de las partes, entonces lo que se va a tener como consecuencia es que el principal perjudicado sea el contribuyente, ¿sí? Básicamente eso es lo que significa el Treaty Override, una mala interpretación por parte de alguno de los estados en donde invoque su normativa local. Y cuando ya surgió el problema, cuando ya tenemos encima el conflicto, luego entonces se pueden llevar a cabo medios de defensa que pueden ser de carácter local o pueden ser de carácter internacional. Este medio de defensa que podemos encontrar de carácter internacional, uno de los principales, el más concurrido, es el MAP, el Mutual Agreement Procedure. El Mutual Agreement Procedure básicamente es cuando es un acuerdo mutuo en el que reside la resolución de un problema que implique o que pueda implicar doble tributación. Esta solución se busca alcanzar mediante un acuerdo con el gobierno del otro estado involucrado a través de un acuerdo mutuo. Bueno, lo que nos está indicando aquí básicamente es que el acuerdo mutuo, ¿sí?, viene a ser una especie como de consulta básicamente, ¿sí?, pero más que una consulta, una solicitud ante la autoridad, ante alguna de las partes de los estados contratantes, en el cual se analice una posible doble tributación, que de ser cierta, entonces se le remite a la otra contraparte, a la otra autoridad, que también es parte del tratado, y luego entonces se analiza en qué términos va a tributar el contribuyente. Una vez que se analizó, una vez que se analizó quién va a tributar y cómo se va a administrar esos ingresos, entonces se le da vista al contribuyente y el contribuyente, de estar de acuerdo, firma. Es de señalar que este MAP, este Mutual Agreement Procedure, tiene carácter de optativo, que es una de sus características principales. Es reconocido por el numeral 25 de la OECD y también lo podemos contemplar en el 125 del Código Fiscal de la Federación. Básicamente, este es el procedimiento. Existe una solicitud. De la solicitud viene la revisión por parte de la autoridad que recibe dicha solicitud. Luego viene si se requieren más documentos para efecto de poderlo analizar bien el caso. Contestan requerimientos de la autoridad primigenia que recibe esa solicitud. Luego entonces se le podría dar la admisión o bien el rechazo, notificándole a la persona al contribuyente. Se hace una evaluación por parte del Estado que ha recopilado esa solicitud, y luego entonces se le da vista al otro país para que en su conjunto se lleven a cabo la negociación a través de un intercambio de cartas, de consultas, y poder llevar a cabo un arreglo de qué manera va a tributar el contribuyente. Luego, finalmente, llegan al acuerdo mutuo, se firma, y luego se hace una aprobación del acuerdo por parte del contribuyente para luego entonces llevar a cabo la aplicación del mismo. Básicamente, ese es el procedimiento. Es un procedimiento amistoso, carácter optativo, lo permite el código en el 125, código fiscal, en la materia que tenemos, y a nivel internacional, esa sería una forma amistosa de solución de conflictos. Existe otra forma que es el arbitraje fiscal. Hay dos tipos de arbitraje fiscal. Un arbitraje fiscal que no tiene nada que ver con la forma de solución de conflictos de manera armoniosa, que es el arbitraje que significa treaty shopping. Ese es un sinónimo de arbitraje fiscal, treaty shopping,
lo que significa es que un contribuyente tenga la pretensión de estar buscando ser residente o buscando beneficiarse de los tratados que están firmados con ciertas jurisdicciones. Me explico, no sé, una persona árabe, ¿no? Va a Inglaterra con tal de ser va a Inglaterra y busca ser residente en Inglaterra y hace una compañía en Inglaterra para efecto de poder tener beneficios del Tratado Internacional entre Inglaterra y México. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está buscando de qué manera beneficiarse de un tratado en el cual él realmente no tiene un beneficio, no podría ser beneficiario efectivo, no podría ser beneficiario del tratado. ¿Por qué? Porque su residencia principal, porque su casa, por ejemplo, no está en Inglaterra, sino que está en Arabia, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma, en algún país de ahí. Entonces, en ese sentido, trata de usar a un tratado como a manera de trampolín para poder obtener un beneficio del cual no tiene derecho. Bueno, otra forma de arbitraje fiscal es como una solución de conflictos de manera armoniosa. Esa no la vamos a explicar, no es aplicable para México. Sin embargo, la OECD en sus recomendaciones ya está forzando a que los países lo introduzcan en sus convenios para evitar la doble tributación. O en este caso, en el convenio, en el instrumento multilateral. Bueno, para efecto de poder llevar a cabo este procedimiento que vemos en pantalla del Mutual Agreement Procedure y evitar con ello la doble tributación, existe un manual que se llama Manual para la aplicación efectiva del procedimiento amistoso. Al mismo tiempo señalar que este manual no es obligatorio, pero básicamente es la forma ideal de cómo se debe llevar a cabo todo el procedimiento, la solicitud, la revisión, todo. El más reciente es de febrero de 2007. Del instrumento multilateral no me gustaría abundar mucho. Es un instrumento nuevo. Es propuesto por las 15 acciones de BEPS como una forma en dar soluciones a la modificación de los convenios, de los más de 2,000 convenios multilaterales que están firmados a nivel mundial, para efecto de poder implementarles una serie de medidas. Es flexible, busca implementar las medidas BEPS y se haría con aplicación paralela a los convenios para evitar la doble imposición. Y ahora sí, vamos a un caso muy específico, muy particular, que es el caso Messi. El caso Messi, poniéndonos un poquito en contexto, es un jugador del Fútbol Club Barcelona, ubicado en España, es uno de los mayores clubes del mundo, con mayores ingresos, principalmente por el fútbol, aunque tiene otros deportes. Su jugador más valioso, evidentemente, es uno de los jugadores más interesantes de toda la historia, que es Lionel Messi, el argentino, que tiene residencia fiscal en la ciudad de Barcelona, que pertenece obviamente a la jurisdicción de España, y que por lo tanto paga impuestos en España. Como contexto me gustaría señalar que Lionel Messi ya tiene un antecedente penal en el cual fue declarado culpable hace algunos años, fue declarado culpable por los tribunales españoles. ¿Declarado culpable de qué? Fue declarado culpable de fraude fiscal. Y fraude fiscal es considerado como un delito grave allá en España. Sin embargo, existió un cambio en que la pena se la modificaron y le señalaron la multa, una multa obviamente elevada en millones de euros, para efecto de que no pisara la cárcel, ¿no?
Al final de cuentas, eso ya fue considerado como un antecedente penal en el cual si vuelve a repetir dicho delito, si vuelve a hacer esa conducta, entonces ahí sí ya no podría haber un cambio de sanción, un cambio de condena, sino directamente tendría la necesidad de pisar la cárcel por haber cometido 2 veces el delito de fraude fiscal. Entonces, lo que no quiere Messi básicamente es pisar la cárcel. En ese contexto, resulta ser que él ha sido ya aproximadamente 19 años jugador del Fútbol Club Barcelona, ha pagado impuestos, inconvenientemente del fraude que llevó a cabo hace algunos años, y en esta época, pues ya le tocaba renovar. Sabemos que en el fútbol los jugadores les dan cierta cantidad de años, les hacen contratos millonarios por cierta cantidad de años, ya que se van a cumplir los plazos, lo que hacen los clubes es, ¿sabes qué? Me estás funcionando, me estás generando riqueza, por lo tanto lo que vamos a hacer es renovar tu contrato. Entonces, lo han ido renovando desde hace 19 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que este club, al momento de que Lionel Messi ya no renueve, más bien al momento que ya no renueve, inmediatamente se convierte en lo que se le podría considerar jurídicamente como un agente libre. Y al ser un agente libre, luego entonces, y el Fútbol Club Barcelona lo quiera volver a renovar, la figura jurídica en España ya no sería una renovación, sino que sería un nuevo fichaje. Ese nuevo fichaje ya tiene que cumplir requisitos extras a una renovación normal. ¿Por qué? Porque se fue de plazo y por lo tanto en este caso, los directores o los administradores principales del Fútbol Club Barcelona tendrían que hacer que cumpla otros requisitos para efecto del pago a Lionel Messi. Y dentro de estos otros requisitos se encuentra en que el futbolista argentino, el pago que le van a hacer es de aproximadamente 300 millones de euros en 2 años. 300 millones de euros en 2 años. Ok, esos 300 millones de euros en 2 años, la política fiscal en España establece de que para efecto de que el Fútbol Club Barcelona, un club normal, Fútbol Club Barcelona, lo pueda fichar como un nuevo fichaje, que es la figura en que ya cayó a partir del 30 de junio, porque hasta ahí llegó su contratación y no se firmó una renovación, la figura jurídica para que pudiese volver a ficharlo es que su salario de Lionel Messi no rebase el 25% de los ahorros que pueda tener el Fútbol Club Barcelona respecto a la venta de otros jugadores y otros ingresos financieros que tenga. Resulta ser que el Fútbol Club Barcelona no tiene ningún respaldo y ningún ahorro monetario. Y al no tener ningún ahorro monetario por venta de jugadores o por algunos otros ingresos financieros, al no tener ese respaldo, luego entonces no tendría manera de fichar a Lionel Messi. ¿Por qué? Porque existe una ley que se le denomina en España el fair play financiero, que es como una especie de código de ética, pero que sí se lleva a cabo y sí lo aplica por parte de la Federación de Fútbol Española y la Liga Española, que son las autoridades ahí para efecto de poder controlar la masa salarial de los futbolistas, controlar las regulaciones financieras de los clubes. Entonces, no les permitirían volverlo a fichar. En este sentido, lo que se propuso en una primera instancia es dividir el salario de Messi
de los 2 años a 5 años para que financieramente se pudiera llevar a cabo de una forma sin ningún problema su contratación nuevamente. Es decir, esos 300 millones de euros se los van a pagar en 5 años. Y para ello se dice que en este caso el jugador argentino tiene pensado estar 2 años en el Fútbol Club Barcelona recibiendo parte de esos 300 millones de euros y luego entonces estar fuera del Fútbol Club Barcelona 3 años más percibiendo parte de esos 300 millones de euros que sería su salario bruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en España existe una ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, misma que en su artículo 15, fracción primera, establece el concepto o la figura jurídica de conflicto a la aplicación de la norma tributaria. No es más que un artículo 5A. No es más que un artículo 5A. ¿Y qué es lo que busca? Lo que busca es no al fraude fiscal, no al fraude de ley, ¿sí? Entonces, en determinado momento que el fisco español entienda, analice de que la verdadera norma, el verdadero espíritu o la verdadera intención detrás de los contratos que se lleven a cabo es que realmente sea en 2 años nada más, o sea, 2 años nada más los que va a jugar, los que va a ser efectivo y los otros 3 es un simple diferimiento. Lo que va a hacer es la autoridad española es cobrar el impuesto que emane de los 300 millones de euros respecto, o sea, a los 2 años que estaría jugando, lo cual sería una cantidad estratosférica y que tendría que pagar en España, ¿sí? En España. Pero considerando de que a partir de los 2 años de que de que Lionel Messi se encuentre en España, se desea o pretende ir al Fútbol Club de Miami, que está ubicado en Estados Unidos, entonces tenemos como consecuencia de que el Fútbol Club de Miami en Estados Unidos lo va a considerar a Messi, le va a pagar y luego entonces el gobierno de Estados Unidos, las autoridades fiscales de Estados Unidos le van a decir, ¿sabes qué, Messi? Tú eres residente ahora en Estados Unidos y al ser residente en este país, tienes que pagar impuestos pues en este país. Oye, va a decir Messi, pero si yo ya pagué impuestos en España, cuando digo, después de los 2 años, ¿no? Va a decir el gobierno de Estados Unidos, pero como nosotros tenemos criterio de renta mundial, entonces págame impuestos de los ingresos que te están dando en España. No, pues es que España ya me cobró. Sí, pero yo también te voy a cobrar porque tú ahora eres residente de Estados Unidos. En ese sentido, vemos claramente que existe un caso de doble tributación por parte del argentino Lionel Messi, este jugador de fútbol. ¿Cuál es el punto trascendental en esta parte? Principalmente es que se requiere un análisis en materia de tratados internacionales para poder analizar dónde tendría que pagar realmente impuestos Lionel Messi, si en España o bien en los Estados Unidos a partir de los 2 años de que juegue en Barcelona, de los 2 próximos años. A partir de esos 2 próximos años, estaríamos hablando que se entra en un periodo de 3 años más en donde él viviría en Miami y tendría que pagar impuestos en Miami y tendría que pagar impuestos en España. Sobre ese sentido radica la doble imposición que él estaría pagando. Ahora, a manera rápida y escueta, comentar de que si Lionel Messi, en lugar de estar en España, en el Fútbol Club Barcelona, estaría viviendo o tuviese su residencia principal en México, pues también tendría un efecto fiscal. Y el efecto fiscal es el siguiente,
que él, al irse a Estados Unidos y al continuarle pagando a un equipo de fútbol, Fútbol Club Barcelona de México, al estarle pagando al estarle pagando sus servicios a Lionel Messi desde México a Estados Unidos, analizando el contexto de la ley mexicana, vemos que el numeral 3 lo señala como que no genera un establecimiento permanente. No genera establecimiento permanente porque las actividades que está realizando son en el extranjero. Al mismo tiempo, si analizamos el tratado de Estados Unidos con México, también podemos visualizar de que la actividad de hacer publicidad en Estados Unidos respecto al Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, tampoco tendría un lugar fijo de negocios en México y por lo tanto no se configuraría un establecimiento permanente. Pero al mismo tiempo, el artículo 167 del impuesto sobre la renta nos dice que tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por publicidad, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se paguen las regalías o la asistencia técnica se aprovechen en México. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que si Lionel Messi se le está pagando como embajador del Fútbol Club Barcelona a México, ¿sí? Se le está pagando a Estados Unidos, luego entonces entendemos que México sí tendría que cobrar, sí tendría que cobrarle el impuesto correspondiente toda vez que dicho servicio se está aprovechando en México, porque se supone que el pago de publicidad al final de cuentas se aprovecha en el país donde se está emitiendo el pago al extranjero. Y la tasa que tendría que pagar es el 35%, de acuerdo a este 167 para el caso en concreto. Y bueno, básicamente yo considero que hasta ahí lo vamos a analizar este caso. Sin embargo, considero que es apasionante poder continuar visualizando o analizando algunos temas en boga o conflictos que van surgiendo conforme los años de aspectos relevantes como esta tributación internacional. Juan. Pues, querido Eli, pues ni ganas me dieron de interrumpirte, oye, porque pues yo creo que toda la gente como yo pues se quedó embelesado escuchando la plática, fue como estar en una clase de Derecho Tributario Internacional en materia de tratados de doble imposición. Creo que estuvo muy bien explicado, preguntas que me surgían se contestaban a lo largo de la exposición. Además, qué interesante que haya cerrado este punto con el caso Messi, sobre todo porque pues llama mucho la atención. Más que hablamos de una figura pública de gran trascendencia y de gran realce para, pues, para todas las personas que les gusta el deporte en general, ¿no? Sobre todo el fútbol. Así es. Y que se dan casos muy parecidos, ¿no? También Cristiano Ronaldo se ha visto involucrado en casos así y muchos otros jugadores, ¿no? Entonces, realmente, pues llama mucho la atención. Realmente creo que fue una plática muy, muy entretenida, una charla muy profunda. Creo que nos explicaste muy bien el tema, querido amigo, como siempre, y pues te agradezco mucho. No sé si tú quisieras dar alguna conclusión final antes de cerrar por el tiempo para todos nuestros, pues entre radioescuchas y pues a la vez televidentes por internet, por así decirlo. Claro, pues más que nada agradecer el tiempo y la atención por la que cada radioescucha y visualizador en redes sociales de esta transmisión ha llevado a cabo y este esfuerzo ese esfuerzo que han llevado a cabo para efecto de poderlo escuchar. Considero que así como este hay muchos temas tan interesantes y como conclusión decir de que los tratados internacionales siempre son en beneficio del contribuyente y nunca en contra. Pues agradecer de la participación, Juan, de la invitación
que se me ha llevado a cabo. Agradecerte a ti, a todos los administradores de este programa. Muchas gracias, Un querido gusto. amigo y maestro. Y sobre todo, como bien lo dijiste, hay muchos temas que sobre todo será un gusto volverte a invitar para que hablemos de esos mismos temas interesantes. Y pues sobre todo agradecer tu tiempo, agradecer tu presencia. Sabemos que eres un hombre también muy ocupado y siempre que tengas a bien compartir tu conocimiento pues con toda la comunidad universitaria y el público en general. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, pero sobre todo agradecemos a usted, querido televidente, querido radioescucha, porque es usted quien hace posible pues este proyecto. Por favor, comparte este material. Siempre decimos puede serle de gran ayuda y utilidad a algún familiar, algún amigo, algún vecino, conocido, comparta, porque esta es la finalidad universitaria. También apóyenos regalándonos un like, un me gusta muy grande para motivarnos a seguir realizando estos contenidos. Sobre todo, suscríbase si no está suscrito, en la parte de abajo denle en el botón suscribir y en la campanita de lado para que cuando tengamos nuevo material sea el primero en recibirlo y estar al pendiente del mismo. Gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Soy su amigo Juan Negrete y nos vemos en una próxima charla de rutas y retos de legalidad. Hasta la próxima y querido maestro Elín Martínez Osuna, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.